Un momento de torsión o par torsor es aquel que tiende a hacer girar un miembro respecto a su eje longitudinal, como observamos en la siguiente figura, que hace girar respecto a su eje longitudinal. Longitudinal se referiría a esto. Su efecto de interés primordial en el diseño de ejes de transmisión utilizados ampliamente en vehículos y maquinaria. Por ejemplo, también observamos cómo el momento o el giro hace que esta banda haga este movimiento, dado que tenemos un par torsor. O también lo podríamos observar en las llantas de los autobuses o coches. Por lo tanto, se puede ilustrar que ocurre físicamente cuando un miembro de torsión se aplica a un eje circular hecho de un material muy elástico como el hule, por ejemplo, o pueden ser otro tipo de materiales. En este caso nos dice que puede ser el hule. Por ejemplo, aquí tenemos la barra todavía sin aplicar ningún momento de torsión o torque, pero si nosotros observamos, aquí al aplicar un torque hacia este lado, observamos que las líneas ya no están en forma derecha, sino que se van así. Y también, si observamos, aquí estamos aplicando una fuerza contraria. Aquí tenemos una fuerza y aquí se aplica una contraria. Entonces tenemos un torque. Pero este material, como es el hule, vuelve a regresar a su forma normal, dado que no llega a su límite elástico y no sufre una deformación permanente. Y como observamos, tenemos aquí que esto puede regresar a su forma original sin sufrir una deformación permanente, y observamos que las líneas no están de forma derecha. Por lo tanto, cuando se aplica un momento torsor en las secciones circulares se mantienen como tales, experimentando una rotación en el plano del momento. Las líneas longitudinales se convierten en hélices que interceptan siempre con el mismo ángulo a los círculos transversales. Por lo tanto, extraeremos a continuación una proporción cilíndrica y consideraremos un pequeño elemento cuadrado cuando se encuentra en la superficie de dicha proporción. Después de dicha proporción, luego de aplicar el momento torsor, el elemento diferencial considerado deja de ser cuadrado y se convierte en un rombo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una fuerza, esto pasa con la figura de acá arriba. Podemos observar que son cuadrados, pero al momento de aplicar un momento de torsión, estas figuras ya no son unos cuadrados, sino se convierten en rombos. Por lo tanto, si aplicamos un corte aquí, observaremos en un estado sin aplicar ninguna fuerza, ningún momento de torsión ni ninguna deformación. Esto se vería como un cuadrado si lo rayáramos por dentro, pero si nosotros aplicáramos una fuerza y hiciéramos un corte y dibujáramos unas líneas, nosotros observaríamos que esas líneas tendrían una pequeña deformación y observaríamos que tenemos un rombo. Cuando el rombo tiene un ángulo que se llama gamma y tenemos en un plano cartesiano, tenemos ahí y tenemos a J. Por lo tanto, el torque o la deformación tenemos que están en dos sentidos. Supongamos que sería a la derecha y uno sería a la izquierda. Un claro ejemplo es cuando exprimimos un trapo. Tenemos o una jerga o algo que nosotros queremos que exprimir. Nosotros siempre aplicamos una fuerza tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
Por lo tanto, nosotros también tendríamos un torque que haría que observáramos de la siguiente manera. Tendríamos esto hacia acá y uno hacia arriba. Por lo tanto, observaríamos más o menos esto, que va hacia abajo y va hacia arriba. Por lo tanto, el eje sin deformar lo observaríamos de esta manera. Y el eje deformado se vería ya no con las mismas líneas, sino que estuviéramos apreciando como en la siguiente, anterior figura, que poco a poco observaríamos como un rombo. Y observamos que las líneas ya no están de la misma forma, sino que se ven un poco cruzadas. Por lo tanto, tendríamos algo así más o menos. Por lo tanto, en la deducción de las fórmulas tenemos que nos indican el giro, el área, el ángulo de giro, la deformación por corte. Por lo tanto, tenemos AB es igual a ρ por φ igual a la deformación angular. Por lo tanto, en la deducción tenemos que G es el módulo de rigidez cortante, tau es igual al esfuerzo cortante, phi, el ángulo que diga es igual, θ es igual al ángulo de giro, y ρ sería la radio transversal. Por lo tanto, en la deducción de fórmulas utilizamos lo que es la mano derecha para saber si el par torsor del ángulo serán positivos si el pulgar está dirigido hacia afuera del eje. Por lo tanto, en un árbol circular sólido, esto quiere decir, por ejemplo, una barra que no tiene hueco, que es sólida y está rellena, por ejemplo, una varilla no tiene ningún hueco y es un árbol circular sólido, utilizaríamos lo que es la siguiente fórmula, que es J igual, que es el momento polar de inercia igual a pi por diámetro entre 32 igual a pi por c, que tenemos que c, si lo analizamos, c viene siendo como el radio, entonces tenemos que es entre de 2, por lo tanto tenemos que el esfuerzo cortante máximo es igual a la deformación por el radio entre el momento polar de inercia. Por lo tanto, un árbol circular con hueco tenemos que el momento polar de inercia es igual a pi por d menos su índice 2 menos d al cuadrado menos d al cuadrado su índice 1. D lo podríamos tomar como C1 y C2, por lo tanto es entre 32 igual a pi por C1 entre de C2, que es el radio exterior menos el radio interior, entre 2, por lo tanto tenemos el esfuerzo cortante máximo, que es la deformación de C2 entre el momento polar de inercia entre la deformación cortante mínima, y obtendríamos las fórmulas principales para obtener en un eje macizo y en un eje circular hueco, y estaríamos definiendo lo que es un par torsor. Y por lo tanto sería todo de mi parte y gracias.